Hola, yo soy Lea y bienvenidos a una nueva reseña literaria. Bueno, antes de empezar, tengo muchas cosas que decir. Voy a tratar de que, justamente hoy estoy grabando en 31 de octubre. Probablemente este video lo vean el 4 o 5 de noviembre y tengo demasiadas reseñas que hacer por hacer antes de que acabe el año y probablemente me sobren algunos videitos porque quiero hacer unas listas. Entonces, no quiero hacerme ilusiones porque tampoco se sea muy cumplida con lo que prometo, pero tal vez, perdón por el perro, perdón, pero tal vez hayan algunas semanas 2 videos por semana, espero, para poder completar todas las reseñas o todos los libros que he leído en este 2021. Y pues nada, ahora sin más, comencemos. El día de hoy les traigo otra reseña literaria y es de el libro que ya vemos por acá. El libro que tenemos el día de hoy es El amor en los tiempos del cólera del señorcísimo Gabriel García Márquez. Este es el libro que vamos a reseñar hoy. Lo voy a poner aquí y también va a ir aquí porque está muy pesado como para yo estarlo agarrando, no como el del diario de Ana Frank. Necesito contarles la historia de este libro. Fui a una feria de libros y lo vi y fue amor a primera vista. Sin antes haber visto una reseña, solo sabía que era de Miguel García Márquez y lo había querido empezar a leer porque pues aparentemente es uno de los clásicos en la literatura y me encanta leer clásicos. Entonces dije que lo tenía que empezar a leer, lo vi, lo compré y no había decidido leerlo porque saben que cuando quieren algo demasiado tienen miedo de hacerlo por si sale mal. Así me había pasado, no quería que fuera una mala lectura. Vi la sinopsis y nos habla de un amor que se dio 50 años después, aunque eso vamos a hablarlo más adelante. Y yo acabo de salir de algo X y tenía esa esperanza y pensé que en algún punto este libro me iba a dar la esperanza de decir, bueno, tal vez nos reencontraremos en un futuro. Entonces decidí leerlo. Dije, este libro me va a dar respuestas o mínimo me va a ayudar a pasar esto. Y pues por eso tomé la decisión de empezarlo a leer enseguida después de terminar mi lectura. Y definitivamente sí cumplió mis expectativas. No al 100%, no en base a lo que yo estaba buscando, pero sí fue una buena lectura. ¿Saben qué es lo que pasa conmigo? Que yo después de terminar de leer un libro no hago enseguida la reseña, espero que pase algún tiempo y luego hago los apuntes, las anotaciones y reseño aquí el libro que terminé. Cuando yo reseño el libro y me emociono, sé que es una buena lectura, o cuando estoy grabando, como me pasa con Te espero en el fin del mundo, que cada vez que hablo de ese libro me emociono como cuando lo estuve leyendo. Y eso me pasó con este libro. De hecho, es uno de los libros que más hojas tiene en la reseña que escribí. Y como personajes principales a Fermina Daza y a Florentino Ariza. Este libro nos habla sobre un romance que después de 50 años se pudo dar. Y creo que esto es lo que nos habla la sinopsis realmente, o esto fue lo que al menos yo entendí en la sinopsis cuando la estaba leyendo. Y creo que para no darles tantos spoilers, esto es lo único que deberían de saber. Es un libro donde estos personajes se conocen de jóvenes. Por circunstancias de la vida no pudieron terminar juntos y cada quien hizo su vida. En especial Fermina fue la que construyó su vida y Florentino se quedó a un lado observando. 50 años después, algunos sucesos después, la vida decide reencontrarlos de cierta forma y uno de ellos dos, que su amor no ha muerto,
decide volverle a hacer esta promesa de amor a la otra persona. Y después de volverle a hacer la promesa de amor, decide reconquistarla, cambiando un poco el panorama que antes tenía, y logra que puedan estar juntos. Y es un libro de esos amores que pese al tiempo logran su cometido, y nos enseña que nunca es tarde para poder, primero, enamorarse, y segundo, poder cumplir lo que nosotros queramos, o poder vivir, básicamente. Esta es la parte donde yo les digo que si le tienen miedo a los spoilers, dejen de ver este video, porque desde aquí ya habrán demasiados spoilers, o hablaremos más profundamente del libro. Tal vez no spoilers, porque no les voy a decir acontecimientos como tal, trato de no hacerlo, pero pues indagamos más acerca de la cronología. Entonces, si le tienen miedo al éxito, dejen de ver el video. Para empezar, tengo que decirles de que el libro no nos empieza a hablar de una historia de amor, no nos empieza a contar la historia de Fermina y de Florentino ahorita, sino que al contrario, se me hizo un poco difícil de comenzar, puesto que nos hablaba de dos historias básicamente. Pues sí, este señor decide no vivir la etapa de la vejez, y pues hace lo que hace. Y yo pensé que de él se trataba esta historia de amor, porque también nos habla de un amorío que tuvo ahí. Y yo dije, oh, él es el personaje principal y nos lo van a relatar desde una perspectiva por fuera de la historia. Y no, en realidad no. Sino que el libro empieza a hablar sobre un presente donde nos habla de el doctor Urbino, que tal vez este sí sea spoiler, perdón, pero que es el actual esposo de Fermina Daza. Y luego se empieza a relatar cómo es la convivencia de Fermina con su esposo, su familia, y cómo viven la vida estables, y son una de las familias más reconocidas por que el ser doctor en la ciudad donde viven. Luego vemos como el señor Urbino desaparece de la historia, y ahí la razón por la que Florentino Ariza aparece en el libro y hace su primera aparición, prometiéndole o recordándole la promesa de amor que le hizo a Fermina Daza, y diciéndole que sigue vigente, que él la sigue amando y que está dispuesto a seguir esperando el tiempo que sea para estar con ella. En este punto me sorprende porque él lleva contados los años, los días, los meses, desde que su amor no se dio, desde que se dejaron. Y aquí es donde nos empiezan a relatar la historia de Fermina y Florentino Ariza. Ellos se conocen desde que son jóvenes, desde que son muy jóvenes. Florentino, desde que vio a Fermina Daza por primera vez caminando hacia la escuela, se enamoró de ella y empezó a ser un admirador secreto, viéndola desde lejos y sin nunca hablarle. Y es incluso igual hecho de escribirle poemas, o sea, es un romántico empedernido escritor como yo. Empezó a escribir poemas, no se los quería dar o no se los podía dar por un tiempo, hasta que se armó de valor, fue hasta la casa de Fermina Daza y le dijo que le tenía una carta y que si se la podía dar. Fermina Daza, que ya había notado su presencia y que no fue una novedad que se acercara a hablarle, aceptó, y así empezaron a tener comunicación por medio de cartas. Era muy raro que se vieran realmente, sino que la única manera o la única forma de comunicación eran las cartas, porque también hay que decirlo que están basados en una época muy distinta a la actual, a la época donde nosotros vivimos. Pasó demasiado tiempo, realmente pasaron años, si no estoy mal, recibiendo cartas, e incluso llegaron hasta comprometerse a casarse y a poner una fecha límite para poder ir Florentino Ariza a hablar con el papá de Fermina.
Y para seguir conversando sobre esto, tenemos que hablar sobre la vida de Florentino. Florentino era un hijo de una madre soltera que, vuelvo y repito, era una época totalmente diferente y ser una madre soltera estaba completamente mal visto y era pobre, básicamente. Y Fermina Daza era todo lo contrario. Fermina Daza era hija también de padre soltero. La madre de Fermina murió cuando ella era una niña, pero pues está la diferencia de que una persona muera a que el papá de Florentino haya desaparecido o nunca se haya hecho cargo o nunca lo haya reconocido. El papá de Fermina era una persona de cierta forma influyente y de dinero, y eso hizo que fuera una persona también muy altiva y muy orgullosa. Siempre soñó con que Fermina Daza contrajera nupcias o se casara con otra persona de un círculo social muchísimo más alto que los de ellos para poder elevar los estándares de su familia. Y cuando se enteró del compromiso de Florentino y Fermina Daza, pegó el grito en el cielo. La expulsaron de la escuela donde estaba asistiendo, que era una escuela para señoritas básicamente, donde les enseñaban, aparte de lo esencial, les enseñaban a cómo comportarse, la ética y todo eso. Para poder separarlos, el papá de Fermina le obliga a hacer un viaje. Según esto, para que no pudieran seguir manteniendo esta relación por cartas. Pero el poder de uno cuando está enamorado es increíble. Y Florentino y Fermina siguen teniendo comunicación entre ellos. Después de muchos meses de viaje, el papá de Fermina piensa que ya esa idea loca de casarse con Florentino se ha ido y decide volver a su casa y le da la potestad de que Fermina sea la ama de casa, porque ella es una señorita para este entonces y pues tiene que empezarse a ser responsable, además de que no va a la escuela y no hace nada, entonces tiene que. Entonces, en uno de los tantos días donde Fermina tiene que ir a comprar, a hacer las compras, se encuentra con Florentino. Esta es una parte épica del libro realmente y no se las quiero spoilear tanto, pero básicamente Fermina se da cuenta que es real, que Florentino no tiene absolutamente nada que hacer con ella y se arrepiente de haberse comprometido, da marcha atrás. Y quiero comparar esto como cuando nos enamoramos por mensajes con una persona por redes sociales en ese entonces, y cuando los conocemos es como que never. Entonces eso mismo sintió Fermina y le pidió de una forma muy fea que se separara de ella, que nunca más lo buscara, y cortó totalmente la comunicación entre ellos. Le valió que hayan tenido años de correspondencia. Después vemos cómo entonces empiezan a hacer su vida. Fermina sigue como dice nada, Florentino se enferma de amor, literalmente. Y luego Florentino empieza a trabajar en un puesto con el que también puede salir adelante y se vuelve un poco influyente. Y Fermina conoce al doctor Urbino, que al principio no lo quería, pero pues el papá ahí sí estaba súper emocionado que ella se casara. Y lo logró, terminaron casándose, formando una familia. Y wow, ese dolor de que Florentino sigue con la esperanza de que Fermina Daza se arrepintiera de todo lo que había hecho y que regresara con él, y Fermina ya está haciendo su vida. Y pues ellos, Fermina y Urbino, después de casarse, no hay mucho que decir. Tienen una vida regular, sin inconvenientes, y aparentemente para toda la sociedad son la familia ideal. Y Florentino nunca vuelve a tener una relación estable con alguien, nunca se compromete. Bueno, después de un cambio de entorno, que ya es muy común en mis videos, vamos a seguir.
no es que después de eso no es que haya demasiado de qué hablar en la vida de ambos. Sí, Florentino se hace una persona también influyente y todo empieza después eh, de que el señor Urbino desaparece, se va de este libro y entonces Florentino decide volver a hacerle esta promesa de amor y decirle que siempre va a estar ahí. Y empieza a reconquistarla mandándole cartas, pero esta vez no en un entorno amoroso, sino que mostrándole como somos amigos y que yo puedo estar contigo, puedes confiar en mí y puedes hablar de lo que sea. Y hace que Fermina Daza se empiece a interesar. Pues sí, ya no tienen nada que perder. Y hay una frase que me gustó mucho, que la recuerdo sin estarla leyendo, donde Fermina Daza dice de que hace muchos años hicieron que ellos dos no estuvieran juntos, no precisamente en esas palabras, pero pues eso quiere decir que hace muchos años la vida misma y las personas interrumpieron ese amor y de que ahora, ya siendo unas personas adultas, grandes, mayores, eh, ya no hay nada que se los impida. Y con esa frase creo que se decide el destino de Fermina y Florentino. Terminan juntos viviendo su amor 50 años después. Y bueno, básicamente de eso trata el libro. Es un libro muy interesante. Y pues para las personas, porque siento que también hay cada gusto. Así que sin nada más que decir, que lean este libro. Así que adiós.